El año es 753 a.C., o eso dice la leyenda. Sobre 7 colinas a orillas de un río sin nombre todavía famoso, un hombre traza una línea en la tierra con un arado de bronce. La línea marca el límite de algo que todavía no existe. Una ciudad. La ciudad. Las colinas del Lacio no son espectaculares. No tienen la grandeza de los Alpes ni la profundidad del Etna. Son colinas medianas en el centro de una Italia que en ese momento está lejos de ser el corazón del mundo conocido. Pero sobre esas colinas, en los siguientes 12 siglos, se construirá el mayor imperio que Occidente haya conocido. Y todo comenzó con un hombre matando a su hermano. El mundo del siglo VIII a.C. en el Lacio es modesto. Pequeñas aldeas de chozas circulares de barro y paja en las cimas de las colinas, rodeadas de bosques de roble y praderas donde pastan cabras y cerdos. Nadie tiene mucho. Nadie espera mucho. En ese contexto geográfico, el Lacio es una región pequeña en el centro de Italia. Al norte, los etruscos, con sus ciudades amuralladas y su sofisticado arte. Al sur, las colonias griegas de la Magna Grecia, con sus filósofos y sus templos de mármol. Roma, si existe en ese momento, es una aldea insignificante entre dos grandes civilizaciones. Toda gran civilización necesita un origen digno de su grandeza. Roma no podía ser la hija de pastores latinos. Necesitaba dioses y héroes en su árbol genealógico, y los encontró en Troya. La guerra de Troya, así ocurrió, tuvo lugar en el siglo XIII a.C. Cuando Roma la adoptó como origen, hacía ya 500 años que había pasado. Era la distancia perfecta para convertirla en mito. El héroe elegido fue Eneas, hijo de la diosa Venus y del mortal Anquises. No Aquiles, el guerrero perfecto, ni Ulises, el más inteligente. Eneas, el piadoso, el que no abandona a los suyos, el que carga literalmente a su anciano padre sobre los hombros mientras Troya arde. Ese es el ancestro que Roma eligió para sí misma. No el más brillante, el más leal. La Eneida de Virgilio, escrita en el siglo I a.C. por encargo del emperador Augusto, narra la epopeya de Eneas por el Mediterráneo hasta llegar al Lacio. Es la respuesta romana a la Odisea de Homero, el mismo viaje, el mismo héroe errante, pero con un destino diferente, no volver a casa, sino fundar un nuevo mundo. Eneas llega al Lacio, se casa con Lavinia, hija del rey latino, y funda la ciudad de Lavinium. Su hijo Ascanio funda Alba Longa, y de Alba Longa, generaciones después, vendrán Rómulo y Remo. El mito es preciso. Necesita 15 generaciones para salvar la brecha cronológica entre la caída de Troya y la fundación de Roma. La genealogía es ficción. La necesidad de construirla, completamente real. Numitor, rey de Alba Longa, tenía un hermano llamado Amulio. Amulio le robó el trono, y para asegurarse de que la línea de Numitor no produjera herederos que le reclamaran el poder, hizo a la hija de Numitor, Rea Silvia, sacerdotisa de Vesta. Las vestales tenían que mantenerse vírgenes. Era una forma de esterilización forzada disfrazada de honor religioso. Pero el dios Marte, según la leyenda, visitó a Rea Silvia, y ella concibió 2 gemelos. Amulio los mandó a ahogar en el Tíber. El sirviente encargado de hacerlo los dejó en una cesta a la orilla del río. El río estaba crecido. La cesta flotó corriente abajo hasta la base del monte Palatino. Una loba los encontró, los amamantó, los cuidó, y un pájaro carpintero les traía comida. La loba no es casual en el mito romano, es el animal de Marte, el dios de la guerra. Los hijos del dios de la guerra son cuidados por su animal sagrado. El destino marcial de Roma está inscrito desde el principio. El pastor Faustulo los encontró y los llevó a su casa. Su mujer Aca Larentia, que había perdido un hijo recientemente, los crió como suyos. Crecieron como pastores, fuertes, indómitos, líderes naturales de otros pastores y forajidos que vivían en las colinas. Cuando descubrieron su verdadera identidad, ya tenían el poder necesario para actuar. Derrocaron a Amulio, restauraron a su abuelo Numitor en el trono de Alba Longa, y entonces tomaron la decisión que lo cambiaría todo: fundar su propia ciudad. El problema era que eran 2, y solo había sitio para uno. Alba Longa era la ciudad madre del mundo latino. Según la tradición, fue la primera ciudad importante del Lacio, fundada por Ascanio, hijo de Eneas, en los montes albanos al sureste de Roma. Para Rómulo y Remo, recuperar el trono de Alba Longa para su abuelo era un acto de justicia familiar. Era también la primera demostración de que estos 2 pastores sabían usar la violencia con propósito político.
Amulio llevaba años en el trono robado. Había eliminado a los posibles rivales con meticulosidad, pero no había contado con que los niños que mandó matar sobrevivieran, crecieran entre los pastores más duros del Lacio y volvieran con un ejército. El derrocamiento de Amulio no fue una batalla épica, fue un golpe preciso. Los gemelos lideraron a sus seguidores en un asalto a Alba Longa, mataron al rey usurpador y reinstalaron a Numitor. Era el año 754 a.C. según la cronología tradicional. Los gemelos tenían alrededor de 18 años. Numitor, el abuelo restaurado, debería haber sido el final de la historia, pero Rómulo y Remo ya habían probado el poder. Ya no querían ser pastores ni súbditos, querían fundar. La primera decisión fue dónde. Remo quería el Monte Aventino. Rómulo quería el Palatino. Ninguno cedía. Decidieron que los dioses eligieran mediante augurios. El que viera más buitres en el cielo tendría razón. Remo vio 6 buitres. Primero, reclamó la victoria. Pero entonces Rómulo vio 12, y reclamó que la victoria era suya, porque 12 superaba a 6, aunque Remo los había visto antes. Los augurios que debían evitar el conflicto solo lo agravaron. Porque la disputa nunca fue sobre los buitres, fue sobre el poder. Rómulo no esperó más. Cogió el arado, enganchó el buey blanco y la vaca blanca, y trazó el surco sagrado alrededor del Palatino. Era el Pomerium, el límite sagrado de la ciudad, la frontera que no podía cruzarse sin permiso. Al trazar ese surco, Rómulo fundó Roma. La fecha, 21 de abril del año 753 a.C. Tan precisa que parece inventada, porque probablemente lo es, fijada siglos después por el anticuario romano Varrón. Y entonces Remo saltó el surco, por burla, por desprecio, para demostrar que la pretendida ciudad sagrada de su hermano no era más que una línea en la tierra. Rómulo lo mató. Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo sobre los detalles, algunos dicen que fue Rómulo directamente. Otros dicen que fue uno de sus seguidores, Celer, actuando en nombre del rey. Todos coinciden en el resultado. Remo murió. Y Rómulo, dicen las fuentes, pronunció la frase que definiría a Roma para siempre: así perece quien cruce mis murallas. Roma nació con sangre fraterna en las manos de su fundador, y nunca fingió que no había sido así. ¿Por qué los romanos contaban esta historia sobre sí mismos? Ningún pueblo inventa un origen vergonzoso sin razón. Si los romanos hicieron de un fratricidio su mito fundacional, es porque el mito decía algo verdadero sobre cómo entendían el poder. El mensaje del mito es brutal, y claro, los límites son sagrados, y quien los viola muere. No hay excepción para los hermanos, no hay excepción para los amigos, no hay excepción para nadie. La ley de Roma es universal, o no es nada. Es un mito perfecto para justificar la expansión militar. Si el fundador mató a su propio hermano por cruzar una línea, ¿qué no hará Roma con los enemigos extranjeros que amenacen sus fronteras? Pero la arqueología ha encontrado algo bajo el mito. En el Palatino, las excavaciones del siglo XX revelaron los restos reales de cabañas del siglo VIII a.C. Huecos de postes, fragmentos de cerámica de la Edad del Hierro, los residuos materiales de vidas reales. Roma existió como asentamiento humano en esa época. No era solo una invención. Lo que la arqueología no ha encontrado es evidencia de un fundador único, ni de una fundación en un día concreto. Roma, como todas las ciudades antiguas, creció gradualmente. Primero un asentamiento en el Palatino, luego otro en el Capitolio, luego la fusión de varias comunidades de las colinas circundantes. El mito condensa siglos de proceso en un solo día dramático. Eso es lo que hacen los mitos. Y por eso son más poderosos que la arqueología. Roma nació con un problema demográfico. Según la tradición, Rómulo abrió un asilo en el Capitolio para atraer población. Acogió a todo aquel que llegara: fugitivos de otras ciudades, esclavos huidos, criminales menores, forajidos sin tierra ni amo. La primera Roma fue literalmente una ciudad de refugiados y marginados. Hay algo extraordinariamente moderno en esto. La primera gran ciudad de Occidente se construyó sobre la inclusión forzada de los excluidos de todas partes. No sobre la pureza étnica, sino sobre la necesidad de cuerpos y manos. Pero había un problema. Entre todos esos hombres, apenas había mujeres. Roma tenía una primera generación. No tenía segunda generación. Rómulo envió embajadas a los pueblos vecinos pidiendo mujeres en matrimonio. Todos se negaron. Nadie quería emparentarse con una ciudad de forajidos sin historia ni linaje.
La solución fue el rapto de las Sabinas. Rómulo organizó un festival e invitó a los pueblos vecinos, especialmente a los sabinos. Cuando hombres, mujeres y niños estaban reunidos mirando los juegos, los romanos se lanzaron sobre las mujeres jóvenes sabinas y se las llevaron. No fue un acto romántico, fue un secuestro masivo, pero la tradición romana lo narró durante siglos como el momento fundacional de la familia romana. La violencia que funda el amor. El final de la historia es lo más interesante. Cuando los sabinos volvieron con un ejército para recuperar a sus hijas, las propias mujeres raptadas salieron al campo de batalla. Se habían casado con sus captores, habían tenido hijos, y eligieron ponerse entre los dos ejércitos y exigir la paz. Las mujeres que Roma había tomado por fuerza las salvaron de la guerra que ese acto había provocado. Sin las Sabinas, Roma muere en su segunda generación. Para entender a Roma en sus primeros siglos, hay que entender a los etruscos. Los etruscos eran la civilización dominante del centro de Italia desde el siglo IX hasta aproximadamente el siglo III a.C. Tenían ciudades amuralladas, arquitectura en piedra, un sofisticado sistema religioso, arte de una calidad extraordinaria y una lengua que todavía no hemos descifrado completamente. Y Roma, en sus primeros siglos, fue en gran medida una creación etrusca. Los etruscos enseñaron a los romanos a construir con arcos y bóvedas. Les transmitieron las técnicas de adivinación por el vuelo de las aves y las vísceras de los animales. Les dieron el fasces, el haz de varas con el hacha que simbolizaba la autoridad del magistrado. Les transmitieron el sistema de organización urbana. Los romanos tomaron de los etruscos y luego insistieron en que todo era romano de origen. Es uno de los grandes ejemplos de apropiación cultural de la historia antigua. Una civilización que absorbió a otra y reescribió la historia para minimizar su deuda. El alfabeto romano viene del griego a través del etrusco. La arquitectura del arco es etrusca. El concepto de augur y auspicio es etrusco. Sin los etruscos, Roma tarda otros 2 siglos en volverse relevante. La tradición romana enumera 7 reyes desde la fundación de la ciudad en 753 hasta la expulsión del último monarca en 509 a.C. 244 años de monarquía. Los historiadores modernos son escépticos sobre los detalles, pero la secuencia general refleja probablemente procesos reales. Una alternancia entre reyes de origen latino y sabino en los primeros tiempos y una época de dominación etrusca hacia el final. El segundo rey, Numa Pompilio, es presentado como el polo opuesto de Rómulo. Donde Rómulo fue violento y expansionista, Numa fue pacífico y legislador. A él se atribuyen las instituciones religiosas fundamentales de Roma, las vestales, los sacerdotes feciales, el calendario. Los romanos necesitaban los dos arquetipos, el fundador guerrero y el legislador sabio. Sin los dos, Roma no sería completa. El tercer rey, Tulio Hostilio, destruyó Alba Longa, la ciudad madre, e incorporó su población a Roma. Es un acto que dice mucho sobre cómo Roma entendía el crecimiento, no como asociación voluntaria, sino como absorción por la fuerza o la amenaza. Alba Longa desapareció. Sus habitantes se convirtieron en romanos. Sus dioses fueron trasladados al Capitolio. Roma era ya en el siglo VII una potencia regional, no una aldea. Anco Marcio, el cuarto rey, fundó Ostia en la desembocadura del Tíber. Roma llegaba al mar. Las rutas comerciales marítimas, el suministro de sal y el acceso a los recursos del Mediterráneo, todo eso se abrió con Ostia. Un rey que no apareció en ninguna leyenda dramática cambió la economía romana para siempre. Los últimos 3 reyes son etruscos. Tarquinio Prisco, el primero, construyó el Foro Romano, el Circo Máximo, y comenzó el templo de Júpiter en el Capitolio. Bajo su gobierno, Roma dejó de ser una ciudad y se convirtió en una capital. Servio Tulio el sexto creó el primer censo de la población romana y reorganizó el ejército y las asambleas del pueblo. El séptimo, Tarquinio el soberbio, terminó los grandes edificios y destruyó la institución. El corazón de Roma no fue siempre el espacio monumental que conocemos hoy. En los siglos Tuactua y Sitiemba, antes de Cristo, el valle entre el Palatino y el Capitolio era un pantano. La zona se inundaba regularmente. Era inútil para la agricultura y peligrosa para las casas. Nadie la habitaba. Bajo los reyes etruscos en el siglo VI se construyó la Cloaca Máxima, el gran canal de drenaje que evacuaba las aguas del pantano hacia el Tíber. Es uno de los trabajos de ingeniería más significativos de la historia romana y todavía funciona. El alcantarillado de parte del centro histórico de Roma fluye hoy por el mismo canal que construyeron los etruscos hace 2600 años. Una vez drenado el pantano,
el suelo se pavimentó. Aparecieron los primeros templos, los primeros puestos de mercado, las primeras tribunas desde las que los magistrados hablaban al pueblo. Nació el Foro Romano. Desde ese momento hasta el siglo IV después de Cristo, el foro sería el centro del mundo romano. Todo pasaba allí. La caída de la monarquía romana tiene nombre de mujer. Lucrecia era la esposa de Tarquinio Colatino, sobrino del rey. Era considerada el modelo de virtud femenina romana, fiel, trabajadora, digna. Mientras los hombres estaban en la guerra, ella se quedaba en casa hilando con sus sirvientas. Sexto, Tarquinio, hijo del rey, llegó a su casa una noche. Era un huésped de confianza, pariente político. Lucrecia lo recibió, y Sexto, durante la noche, la agredió. La narración latina del evento, tal como la cuenta Tito Livio, es devastadora. Lucrecia llamó a su padre y a su marido, les hizo jurar venganza contra el hijo del rey. Y entonces, para que ninguna mujer romana pudiera usar su ejemplo para justificar la impureza, se suicidó ante ellos. La memoria romana de las guerras de la época regia está tan envuelta en leyenda que es imposible separar el hecho del relato elaborado. El episodio más famoso es el de los Horacios y los Curiacios. Para decidir la guerra entre Roma y Alba Longa sin una batalla general, ambas ciudades acordaron elegir a 3 guerreros cada una. Los 3 Horacios romanos contra los 3 Curiacios albanos. Los sobrevivientes ganarían la guerra para su ciudad. 2 de los Horacios murieron. Quedó uno herido. Con una estratagema logró separar a los 3 Curiacios y matarlos de uno en uno. Roma ganó la guerra, y Alba Longa fue destruida. El único Horacio superviviente regresó a Roma, donde mató a su propia hermana por llorar la muerte de su prometido Curiacio. Fue condenado a muerte, apelado y salvado por el pueblo. La justicia romana ya en sus primeros relatos es así de complicada. El ejército primitivo romano combatía en formación de falange hoplita, el sistema griego que dominaba la guerra mediterránea del periodo. Escudo grande redondo, lanza larga, formación cerrada. No fue hasta el siglo IV a.C. que Roma adoptó la formación de maniplos más flexible que la haría irresistible. Entre el 753 y el 509, Roma pasó de ser una aldea en el Palatino a controlar el Lacio central. Eso era poco comparado con lo que vendría, pero era el comienzo de un proceso que nunca se detendría, el de una ciudad que solo sabía crecer. La época regia dejó a Roma algo más que mitos y leyendas. Dejó instituciones, el Senado, los 200 y luego 300 padres nobles que asesoraban al rey y que sobrevivirían a todos los cambios de sistema político durante 1000 años. Fue creado por Rómulo. La Roma republicana imperial y tardía tuvo siempre su Senado. Dejó rituales. Las 12 vestales, el colegio de augures, los sacerdotes fetiales que declaraban oficialmente las guerras según el derecho sagrado. Todas estas instituciones religiosas fueron creadas o codificadas durante la monarquía y duraron hasta el siglo IV después de Cristo. Dejó infraestructura, la cloaca máxima, el drenaje del foro, el templo de Júpiter Capitolino, las primeras murallas de la ciudad. La Roma que heredaron los primeros republicanos era ya una capital visible desde el campo, con templos que impresionaban a los visitantes y un espacio público que organizaba la vida colectiva. El mito de Rómulo y Remo no murió con Roma. La lupa capitolina, la escultura de bronce de la loba amamantando a los gemelos, es uno de los objetos más reproducidos de la historia del arte occidental. El par de gemelos de mármol que vemos hoy bajo la loba fue añadido en el Renacimiento. La propia loba puede ser medieval, pero la imagen es eterna. El Palatino es hoy un parque arqueológico donde turistas de todo el mundo caminan sobre las ruinas de los palacios imperiales que se construyeron sobre las chozas de la fundación. La estratigrafía del lugar es la historia de Roma en vertical, capa sobre capa, cada siglo aplastando al anterior y construyendo sobre sus restos. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa encontró en Roma su modelo de virtud republicana. El pintor Jacques-Louis David pintó el juramento de los Horacios en 1784, 5 años antes de la Revolución, como un manifiesto sobre el sacrificio personal al servicio del Estado. La historia romana como espejo político no dejó de funcionar en 2000 años, y el foro romano sigue ahí. Ruinas, sí, pero ruinas que en verano reciben 6 millones de visitantes al año. El lugar donde Rómulo trazó su primer límite, donde Bruto mostró el cadáver de Lucrecia, donde Julio César fue asesinado y donde Marco Aurelio meditó sobre la transitoriedad del poder.
El foro no es un museo, es una conversación que lleva 2800 años sin interrumpirse. El mito de la fundación de Roma nos dice algo que los romanos sabían y que nosotros tendemos a olvidar. Las ciudades no nacen de la virtud, nacen del deseo, la violencia y la necesidad. Y lo que las hace grandes no es la pureza de su origen, sino lo que construyen sobre él. Roma se fundó con un fratricidio y construyó sobre ese crimen el mayor sistema legal del mundo antiguo. Creó instituciones que limitaran el poder de los que se creían por encima de la ley. Desarrolló el concepto de ciudadanía como categoría legal universal. No redimió el crimen original, pero aprendió de él. Cada gran civilización tiene su oscuridad fundacional. La pregunta no es si la tuvo, la pregunta es ¿qué hizo con ella?